Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar la explicación del módulo 4, el tema de la responsabilidad internacional individual en relación con los llamados delitos del derecho penal internacional. Analizamos un poco el origen de esta evolución de juzgamiento del derecho penal internacional a partir de que en la Primera Guerra Mundial, en la Convención de Versalles, que puso fin a esa guerra en febrero de 1919, se acordó que los delitos cometidos contra el derecho de gentes o el derecho penal internacional sean juzgados por los propios tribunales alemanes, que fueron los derrotados en esa guerra. Esta situación no dio resultados, es decir, que la justicia nacional no juzgó efectivamente esas responsabilidades y como consecuencia de ello se generó una situación de impunidad que en la ya entrada la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a discutir la posibilidad de un juzgamiento de carácter internacional que no quedara sujeto a la justicia de los países derrotados. Como consecuencia de ello, finalmente en 1945, finalizada la guerra, se va a crear el Tribunal de Nuremberg en Alemania para juzgar los crímenes cometidos contra el derecho internacional por los alemanes, y el Tribunal de Tokio, tiempo después, para juzgar los delitos cometidos contra el derecho penal internacional por las fuerzas japonesas durante esa Segunda Guerra. Vimos las discusiones que se generaron en torno de ese proceso, es decir, sobre todo en el caso de Nuremberg, que es el que más ha trascendido, en la cual se discutía la posibilidad o no de constitucionalidad, de alguna manera, dentro del ámbito del derecho internacional, de un tribunal ex post facto y de un estatuto que fijaba los delitos y eventualmente las penas también ex post facto. Vimos ahí que el origen del sistema de derecho internacional público genera la costumbre como una fuente principal, y que esta regla de fuente principal del derecho internacional público se va a reforzar con la cláusula Martens en las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, que van a ser las primeras convenciones que van a tipificar, digamos, de un modo formal, escrito, los crímenes de guerra y eventualmente los primeros delitos en el campo del derecho penal internacional, que como también vimos, ya tenían precedentes anteriores en la medida en que así lo expresa en su trabajo Juan Bautista Alberdi, El crimen de la guerra, redactado en 1870. Posteriormente, el Estatuto de Nuremberg, que fija delitos contra la paz, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad asociados a los crímenes de guerra, como los tipos penales, es adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas al año siguiente, en 1946, con lo cual es aceptado como tal por la comunidad internacional. Y la experiencia posterior va sobre todo a la creación de nuevos tribunales ad hoc, como es el caso de los juzgamientos durante la guerra de la ex Yugoslavia, por ejemplo, creados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que esta práctica de juzgamiento internacional se fue consolidando.
Este juzgamiento internacional tiene un principio básico, que es el principio de que es un sistema complementario o coadyuvante del sistema nacional y en general entra en funcionamiento en la medida en que la justicia nacional, la justicia del Estado respectivo, no juzga o genera impunidad o juzga irregularmente o eventualmente no condena a los responsables. Esta situación, digamos, de discordancia entre el derecho penal internacional y el derecho penal nacional o territorial va a romperse definitivamente con la Convención de Roma de 1998 que crea el Tribunal Penal Internacional. Y por lo tanto, ese tribunal es un tribunal cuyo estatuto, es decir, su competencia, los delitos a juzgar, las penas a aplicar y su integración es previo a los hechos que va a someter a juzgamiento. Con lo cual, estas reglas se han unificado, tanto en el sistema penal internacional como en los sistemas penales nacionales. En ese contexto, bueno, analizamos los tipos penales, en principio los crímenes de guerra, que son los que originariamente van a considerarse como tales, luego la evolución de los llamados delitos de lesa humanidad, que va a producirse sobre todo al momento de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas del Estatuto del Tribunal de Nuremberg en 1946, donde va a independizar los crímenes de guerra de los delitos de lesa humanidad. Es decir, que va a quedar esta segunda categoría, que es la categoría de delitos de lesa humanidad. La tercera categoría va a adquirir materialidad internacional a través de la Convención de Roma de 1948, delito de genocidio. Y finalmente, ya en la década de 1970, a través de una declaración de Naciones Unidas que luego se va consolidar en el texto del Estatuto del Tribunal Penal Permanente de Naciones Unidas con la reforma del Estatuto del 2010, que es el delito de agresión, que es el cuarto tipo penal internacional. Crimen de guerra, lesa humanidad, genocidio, agresión. Vamos a hacer un rápido repaso de cuáles son los tipos penales y las diferencias entre estos modelos delictivos, estos tipos penales. En principio, como el nombre lo señala, el crimen de guerra, en principio requiere de la existencia de una guerra. Esa existencia de una guerra puede ser declarada formalmente por los estados en conflicto o eventualmente ser una guerra en los hechos. Generalmente cuando se habla de guerra se habla, bueno, de la confrontación, sobre todo de ejércitos soberanos, de países soberanos. La evolución del crimen de guerra en el derecho penal internacional, además fijaba determinados principios de tratamiento, digamos, al enemigo, es decir, a quien eventualmente había sido capturado de las fuerzas enemigas. Pero luego también fue incorporando la protección sobre la población civil, es decir, uno de los objetivos, cosa que muchas veces cuando se generan estas confrontaciones no sucede en la práctica, es que lo que se procura es que la guerra quede circunscripta a las fuerzas armadas en puja o en enfrentamiento y que las fuerzas, la población civil esté debidamente protegida.
esta evolución, digamos, del tratamiento del crimen de la guerra dentro del sistema internacional y el avance a la protección de los grupos civiles o de la sociedad civil frente a esas situaciones, bueno, se va a advertir a partir de las convenciones de 1949, que son las que van a dar origen a lo que hoy se denomina derecho humanitario. Es decir, toda la disciplina del derecho humanitario tiene que ver con estos aspectos que son que además se han materializado convencionalmente en 1949 inicialmente, y tiene, digamos, unos protocolos facultativos ampliatorios en 1977. Y a la vez, en el contexto del derecho humanitario, una institución que ya había sido creada en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, pero que sobrevivió en el tiempo, es la Cruz Roja Internacional. La labor, generalmente, de la Cruz Roja Internacional en el marco de esas situaciones de confrontación ha sido principalmente, digamos, un rol vinculado con la protección de quienes han sido heridos o dentro del enfrentamiento de la guerra, y también vinculado con la protección de la población civil. Entonces, el crimen de guerra tiene que ver centralmente con estos aspectos de la regulación de la guerra, y que están materializados hoy a través de las convenciones de 1949 y los protocolos facultativos de 1977 y la generación de esta disciplina llamada derecho humanitario. Es decir, el derecho humanitario durante la guerra. Y esto marca límites. Por otro lado, la Convención de Roma de 1988 también fija el crimen de guerra como un delito del derecho penal internacional y describe las conductas que eventualmente son constitutivas de estos crímenes, cuando la conducta puede ser calificada como crimen de guerra. La segunda es el delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad es cuando el afectado es la población civil. Para que un delito se constituya en delito de lesa humanidad, requiere la existencia de una de dos características, que son masividad o sistematicidad. Es decir, debe haber un conjunto masivo de víctimas, o haber un sistema, una sistematicidad, una organización destinada a la comisión de estos delitos. Es decir, es claro en el derecho penal internacional que los dos requisitos no son exigibles en forma simultánea, basta la existencia de uno de ellos. Eso que ha permitido, por ejemplo, se ha visto en la Argentina la posibilidad de que, quién sabe, se han abierto juicios, llamados juicios de lesa humanidad, con una sola víctima. Es decir, donde lo que se juzga es la responsabilidad por una sola víctima. Sobre todo esto sucedió en la primera etapa de reapertura de las causas, ¿no? A partir de 2003 en adelante, y de los primeros juicios a partir de 2006 en adelante. El número de víctimas y el número de imputados será bajo. Y en el caso de las víctimas será único. ¿Pero por qué? Aún siendo una única víctima, permitía su juzgamiento como lesa humanidad, porque estaba probado que había pasado por el circuito del plan criminal, es decir, de la sistematicidad para cometer este tipo de delitos. Entonces, lesa humanidad exige uno de estos dos elementos. La realidad concreta es que en general se han dado, como en el caso del terrorismo de Estado en la Argentina a partir de 1976, en forma simultánea, y aún antes, porque la justicia ha extendido esta
posibilidad aún en la última etapa del gobierno democrático anterior, es decir, a partir de 1975 en adelante. Y en general, como pasa con las desapariciones forzadas de personas, bueno, hubo una sistematicidad, es decir, una organización desde el Estado para cometer el delito, y hubo también una masividad, una multiplicidad de víctimas. Con lo cual, evidentemente, ambos elementos se dan. Pero se está exigiendo en forma constante, digamos, la existencia de uno de esos dos elementos. Por eso la conducta, por ejemplo, de desaparición forzada, no necesariamente es delito de lesa humanidad si se comete de un modo aislado. Esta es una diferencia clara para distinguir el tipo de delito. Pero la víctima de esa sistematicidad o de esa masividad puede ser cualquier persona integrante de la sociedad civil. El tercer tipo penal, del cual ya hicimos algunas referencias, es genocidio. El genocidio exige indudablemente la masividad, porque es procurar el exterminio de un grupo étnico, religioso, nacional o racial. Es decir, estas son las 4 características. El grupo a ser exterminado, tiene que tener o una unidad racial, una unidad étnica, una unidad de carácter nacional o religiosa. Esa definición es una definición que se ajustó al Holocausto, digamos. Los judíos, como tal, podían ser definidos en cualquiera de esas categorías. Los judíos tenían una determinada unidad religiosa, constituían un grupo religioso. Constituían un grupo racial y étnico, es decir, tenían un origen racial y étnico común. Constituían un grupo nacional porque eran, digamos, grupos que, como creo ya lo expresé con anterioridad, carecían de un Estado. Si recién van a tener los judíos, digamos, Israel va a ser Estado a partir de 1948 por una decisión de las Naciones Unidas. Pero eran en Alemania un grupo nacional. Constituían un grupo nacional dentro de un tercer Estado, es el que se refiere a esa situación, ¿no? De grupo nacional, cuando podemos hablar de un grupo que está identificado, que tiene una clara identificación, pero que está, digamos, en un tercer Estado. Contemporáneamente podíamos calificar como grupo nacional a los paraguayos en la Argentina o a los bolivianos en la Argentina, si eventualmente el Estado argentino decidiera exterminar a todos los paraguayos o a todos los bolivianos en el país, por ejemplo. En ese caso, paraguayos o bolivianos podrían ser definidos como grupo nacional. Y eventualmente su exterminio constituye genocidio. Ese concepto de genocidio fue motivo de debate en el proceso que precedió a la sanción de la Convención de Roma de 1998. ¿Por qué? Porque las características del exterminio cambiaron. Primero, porque la identidad del grupo a que se procura exterminar ya no está previamente identificado por estos elementos, sino que es definido por el propio genocida. Es decir, si uno mira, digamos, y accede a los documentos de las Fuerzas Armadas a partir de 1975 en adelante, esos documentos van definiendo al grupo, a las características del grupo. Es decir, subversivos. Bueno, ¿quiénes son los subversivos? Bueno, se define quiénes son los subversivos. Y en ese contexto de los subversivos, no solamente estaban los grupos armados, estaban los que simpatizaban con esos grupos armados,
estaban los que sostenían, digamos, las ideas propias de esos grupos. Es decir, que el concepto era definido por el propio represor, que decía quiénes eran los subversivos y eventualmente iniciaba la persecución. Bueno, esto rompe un poco las características propias del genocidio, como lo definimos con anterioridad. Porque ya no hay una preidentificación como grupo racial, étnico, religioso o nacional. Es decir, constituye ese tipo de grupo antes de que las conductas de exterminio comiencen a ejecutarse. Bueno, en el caso contemporáneo, estos procesos que procuran el exterminio son definidos por el propio exterminador, es decir, el propio genocida dice, bueno, el enemigo es este, es lo que se llama, o lo que se ha llamado el derecho del enemigo, ¿no? El derecho penal del enemigo. Cuando uno habla del derecho penal del enemigo, ¿qué es? Bueno, uno define un enemigo y lo persigue, genera las leyes para su persecución, o eventualmente las conductas para su exterminio. Entonces, esto ha modificado la perspectiva de lo que es el genocidio, pero igualmente la Convención de Roma de 1998 define el genocidio en los mismos términos que la Convención de Naciones Unidas de 1948, de la cual la Argentina es parte y que a su vez tiene jerarquía constitucional a partir de 1994. Y en general la identidad como perteneciente a un grupo social o político del grupo perseguido constituye o está definido, por ejemplo, en el Estatuto de Roma de 1998 como delito de lesa humanidad. Por eso este es el contexto también en el cual se ha dado ese debate en la Argentina de que si las conductas han sido conductas genocidas o han sido conductas constitutivas del delito de lesa humanidad. Y tal es así que lo que se ha avanzado jurisprudencialmente es que se hable de delitos de lesa humanidad cometidos en un contexto genocida, es decir, en un contexto que procura el exterminio. Pero el tipo penal genocidio, digamos, exige esa identidad previa como grupo nacional, étnico, religioso o racial. Y en general lo que se ha procurado es identificar la pertenencia política o social con grupo nacional. Es decir, ese es el debate que se ha dado, por ejemplo, en la jurisprudencia argentina. Pero esto en general, digamos, no ha prosperado en la jurisprudencia, es decir, no hay condenas directas por genocidio, sino que lo que se define como genocida es el contexto en los cuales los delitos de lesa humanidad se cometieron. Y además siguiendo un poco la tipificación del Estatuto de Roma de 1998 que confirma, digamos, la costumbre internacional de que cuando lo que se persigue es un grupo religioso o un grupo, perdón, político o un grupo social, hay lesa humanidad. Y finalmente está lo que se llama el delito de agresión. El delito de agresión es el delito, digamos, que más difícilmente ha avanzado en el marco del derecho penal internacional. Porque ¿cuándo se da el delito de agresión? Cuando, sobre todo, fuerzas armadas extranjeras ocupan un territorio sin consentimiento del mismo. Es decir, que el delito de agresión es un delito que tiene que ver con ese tipo de prácticas políticas internacionales.
Lo que pasa que en el sistema internacional, digamos, para no cometer el delito de agresión, no cometer el delito de agresión, lo que se ha producido es dos situaciones. Una de ellas es la famosa lucha contra el terrorismo internacional. Entonces, que se trata de una acción de defensa frente al desarrollo del terrorismo. La segunda es la ocupación militar basada en poder hacer llegar la ayuda humanitaria. Es decir, los famosos cascos blancos de Naciones Unidas. Que en muchas ocasiones actúan con la propia autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es de la autoridad de Naciones Unidas justamente vinculada con la seguridad internacional. Es decir, que el delito de agresión ha sido uno de los delitos, digamos, más difíciles de materializar en la práctica concreta. El segundo es que si bien el delito de agresión, por ejemplo, esto está reflejado en el hecho de que si bien el delito de agresión está enunciado en la Convención de Roma de 1998, recién se va a materializar como tipo penal, como descripción del tipo penal y de la responsabilidad en la reforma del Estatuto del 2010. Y uno de los debates que existían es quiénes son responsables del delito de agresión. Quien ordena esta invasión, que en general es el jefe de Estado de un país, o quienes lo ejecutan en el propio territorio invadido. Y en este sentido, el Estatuto de Roma ha aceptado la tesis restrictiva. Es decir, que la responsabilidad es de quien ha ordenado esta invasión. Por otro lado, hay que decir de que el propio Estatuto de Roma admite la posibilidad de que un Estado parte de la Convención exima de responsabilidad a fuerzas de ocupación en su propio territorio. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso particular de América Latina, en los países, como es el caso de Colombia, países que han admitido bases norteamericanas en sus territorios. Y como Colombia, por ejemplo, es parte del Estatuto de Roma, lo que ha hecho, sobre la base de lo que admite el propio estatuto, es eximir a las fuerzas armadas norteamericanas que están en ese proceso de ocupación de bases de esa responsabilidad. Entonces esto también está un poco vinculado con el hecho de la ocupación militar, ¿no? De terceros países, en los cuales esas ocupaciones en muchas ocasiones se hacen por el propio consentimiento del país, y que no solamente ese país consiente la existencia de esa fuerza dentro de su territorio, lo que no constituiría por lo tanto un delito de agresión, porque no hay invasión, no hay vulneración de la voluntad del país ocupado. Además, si en ese transcurso cometen determinadas conductas que pudieran llegar a generar delitos del derecho penal internacional, también están eximidos. Con lo cual ahí aparece un poco el tema de la tensión de las relaciones entre el derecho penal internacional y la construcción de poder en el ámbito internacional en su relación entre estados. La Argentina es parte de la Convención de Roma, es de los países que suscribió la convención dentro de los primeros 60 países
que suscribieron la Convención de Roma de 1998, y por el otro lado ha incorporado al derecho argentino estas 4 figuras penales, es decir, la figura del crimen de guerra, del delito de lesa humanidad, de genocidio y de agresión, en la medida en que, vuelvo a insistir, ese tribunal internacional se torna competente en la medida en que el Estado lo haya suscrito y en la medida en que el Estado no haya juzgado en su propio territorio esas responsabilidades. Para que ese juzgamiento sea posible, la ley en el territorio debe inscribir tales conductas como delictivas, cosa que la Argentina ha hecho porque es un compromiso que la propia Convención de Roma de 1998 establece, aunque se tardó algunos años hasta que la Argentina incluyó, digamos, esos tipos penales como parte de la legislación interna, ¿no? Pero en la medida en que el sistema penal internacional es coadyuvante, hace falta que esas conductas constituyan en el territorio nacional delito y a la vez se haya procurado juzgar dentro de ese territorio. Para luego, frente al fracaso de ese sistema nacional, poder interponer una denuncia ante el Tribunal Penal Permanente y sobre todo ante la fiscalía, digamos, de ese Tribunal Permanente. El primer fiscal del Tribunal Penal Permanente de Naciones Unidas fue justamente Moreno Ocampo, digamos, quien fue el asistente de la fiscalía que llevó adelante el juicio contra los excomandantes conducido por el doctor Estracega. Bueno, esto un poco es el proceso, digamos, de evolución del derecho penal internacional y de la responsabilidad individual de sus autores en el ámbito internacional, y que, vuelvo a insistir, tiene fuertes repercusiones en la Argentina, sobre todo al momento de la reapertura de los procesos que se llevaron a cabo a partir de 2003. ¿Por qué aparece esta necesidad, digamos, de tipificar los delitos dentro de este contexto del derecho penal internacional? Porque estos delitos tienen determinados efectos o consecuencias. La primera y fundamental es su imprescriptibilidad. Es decir, que el transcurso del tiempo no impide el juzgamiento de sus responsables. Este es un elemento básico y fundamental. En el derecho penal interno, los delitos prescriben. Por supuesto que cuando los militares fueron sometidos a determinada comisión de delitos en 1985 por la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, los delitos no estaban prescritos. Es decir, y podía eventualmente aplicarse el propio Código Penal Nacional. En 2003, esos delitos estaban prescritos. Todos los delitos estaban prescritos porque el plazo de prescripción mayor en la Argentina es 12 años. Con lo cual, esos delitos estaban prescritos. Y por ende, para poder ser juzgados, tenían que ser circunscriptos dentro de algunos de los tipos penales internacionales. El carácter imprescriptible de estos delitos fue marcado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Arancibia Clavel en el 2004. Fue confirmando este carácter de imprescriptibilidad. La otra cuestión es que se habilita la posibilidad de la llamada jurisdicción universal o internacional. Porque la persona
puede eventualmente ser juzgada en su país de residencia, el presunto autor en el país de residencia, aunque los delitos los haya cometido en un tercer país. Esto habilita lo que se llama la jurisdicción universal. Esta situación, por ejemplo, en el caso particular de la Argentina, se habilitó en el debate que giró en torno de la reapertura de las causas en el 2003. Es decir, los procesos contra los militares responsables del terrorismo de Estado en la Argentina se abrieron en terceros países. El de que adquirió mayor trascendencia fue los casos abiertos en España. Y por lo tanto, España requería en forma reiterada en distintas ocasiones la extradición de los presuntos responsables, los que eventualmente, en el caso particular de la Argentina, ya sea en la presidencia de la Rúa, por ejemplo, o en la presidencia de Menem, en la segunda presidencia, eran negados por el Estado Nacional, no eran extraditados. Cuando se produce, digamos, el triunfo de Néstor Kirchner en 2003, bueno, comienza un nuevo proceso que estuvo dado por distintas circunstancias particulares. Una de ellas era la confrontación con el menemismo y con el del arruismo. Y en el marco de esa confrontación, procurar diferenciarse de la conducta de esos gobiernos anteriores. España volvió a pedir la extradición y frente a esa situación, el gobierno, si quería cambiar de actitud, tenía dos alternativas. O juzgaba en su propio territorio o extraditaba. Si no, reiteraba, digamos, la conducta de impunidad de los gobiernos anteriores. Y en ese contexto es que se va a decidir la reapertura. Después vamos a ver, en el fallo Simón, justamente va a haber una serie de análisis desde el punto de vista jurídico, pero uno de los análisis está llevado por el doctor Zaffaroni, que va a decir que eventualmente resultaba contradictorio que el Estado cediera su soberanía de juzgar a un tercer Estado, y que esto aparecía como una situación, digamos, irremediable e imposible de evitar en la medida de que la jurisdicción universal estaba habilitada. Entonces, esta es otra característica. Imprescriptibilidad por un lado, universalidad por otro. Y la tercera es la obligación de extraditar o de juzgar dentro del propio territorio, frente a la comisión de estos delitos. Esta evolución, de alguna manera, también es la que, en definitiva, terminó empujando a que se decidiera juzgar en el propio territorio. Además, había un antecedente, que era el caso Silingo, que en realidad Silingo fue llevado a España porque él, en la época de la impunidad de la Argentina, le relató los vuelos de la muerte a Horacio Verbitsky, quien hizo un libro que se llama El vuelo, en el cual está ese relato. Y entonces fue convencido a ir a España a justamente relatar lo mismo. Pero por supuesto, cuando él fue a España, donde no existía esta situación de impunidad que lo protegía en el país, hizo el relato y lo metieron preso. Es decir, lo tomaron como una confesión de una serie de delitos que se habían cometido. Y esos delitos eran delitos de lesa humanidad, eran delitos del derecho internacional, no estaban prescritos y debían ser juzgados aún por un tercer Estado a alguien que residía en su territorio, como en el caso particular de Silingo. Y Silingo fue severamente condenado en España.
Es el único caso en el cual además sufrió una condena. Con lo cual ya también había un antecedente claro de que si se extraditaba a España, las posibilidades de que esos juicios avanzaran y terminaran en condenas efectivas. Todo ese contexto hizo que en definitiva en el 2003 se terminara juzgando en el territorio nacional, basado también en este principio de carácter coadyuvante de la jurisdicción universal. Es decir, si no se juzga en el territorio, se juzga fuera de él. Pero esas conductas deben ser juzgadas. ¿Por qué? Porque se consideran que son ofensas a la comunidad internacional, que no son delitos que ofenden exclusivamente a las víctimas de los mismos, sino a toda la comunidad en general. Y por lo tanto es una obligación de esa comunidad internacional producir el juzgamiento respectivo. Entonces, esto un poco enlaza el segundo aspecto del programa. Este segundo aspecto del programa tiene ver con el tema de la lucha contra la impunidad en general. Sobre todo cuando hablamos de la recuperación de la democracia. Los golpes de Estado en América Latina se corresponden con una doctrina que expandió los Estados Unidos en esa época, que es conocida como la doctrina de la seguridad nacional. Esa doctrina de la seguridad nacional afirmaba de que frente a la inestabilidad político-institucional dentro de un país, las Fuerzas Armadas deberían intervenir. Hay que decir acá que una característica de la relación entre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas es justamente que las fuerzas de seguridad intervienen frente a situaciones de inestabilidad institucional interna, delitos, acciones de grupos que cometen acciones contrarias a la ley, etc. En cambio, las Fuerzas Armadas, su función fundamental es defensa de la soberanía nacional, es decir, cuando terceros países amenazan la soberanía del país, de nuestro país. Con lo cual es clara la distinción y luego la Ley de Seguridad Nacional que se sancionó justamente en la época del gobierno de Raúl Alfonsín en la Argentina, marcaba esta distinción o recuperó esta distinción entre roles de las Fuerzas Armadas y roles de las fuerzas de seguridad en la Argentina, donde participan, digamos, además de las policías federales y provinciales, bueno, también el caso particular, por ejemplo, de la gendarmería, que son la policía marítima, bueno, que son organizaciones que en realidad tienen como un mix, ¿no? Tienen una determinada estructura militarizada, pero a la vez también de carácter policial. Pero las Fuerzas Armadas como tales no deben intervenir en los conflictos internos. Estamos hablando del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina. La doctrina de la seguridad nacional lo establecía. Por supuesto que nosotros a la vez tenemos otra situación que fue muy particular en el caso de la Argentina con respecto a otros países de Latinoamérica. Somos el país latinoamericano con mayor número de golpes de Estado, a partir de 1930 en adelante. 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976. Y también tenemos una particularidad que dio origen a lo que se llamó la llamada teoría de facto.
la Corte Suprema de Justicia en 1930 reconoce la legitimidad del golpe de Uriburu. Entonces esto también ha dado, digamos, a la cultura política y a la cultura jurídica argentina una característica que posiblemente, que con seguridad en otros países latinoamericanos no existe. Pero son dos elementos básicos, es decir, el golpe de Estado se transformó en una herramienta política normalizada, entre comillas, durante la década del siglo XX, y por otro lado tuvo un grado de legitimación por el Poder Judicial Federal argentino. Pero la doctrina de la seguridad nacional lo que generaba es la legitimidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en este contexto. Y eso es lo que hizo que los golpes de Estado se generalizaran en el continente en esa etapa, que sobre todo va a comenzar con el golpe militar en Brasil en 1964 y que se va a extender a toda América Latina en la década siguiente, en 1970. Todo ese periodo va a llevar a que, sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional, quedara justificada frente a situaciones de inestabilidad institucional interna la participación de las Fuerzas Armadas. El segundo elemento de la doctrina de la seguridad nacional es fundamentalmente el elemento económico. Es decir, lo que en general podemos hablar de la apertura de los mercados. Es decir, este proceso de apertura de los mercados se va a dar justamente en la Argentina a partir de José Martínez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura militar, que luego se va a extender con el menemismo, etc. Bueno, pero lo que hoy llamamos neoliberalismo, ¿no? El modelo neoliberal. Pero estas eran dos aspectos propios, es decir, que era un aspecto de la seguridad interna a través de la Fuerza Armada y otro es el objetivo de generar, digamos, una apertura de los mercados que fue consolidando lentamente el modelo que hoy denominamos neoliberal. Cuando se produce la recuperación democrática, digamos que a partir de la derrota de Malvinas, particularmente, esto va a generar un debilitamiento político de la dictadura militar que va a generar un proceso, digamos, de reapertura democrática. En ese proceso hubo determinados acuerdos básicos. Esos acuerdos básicos es generar, digamos, una reapertura democrática sin proscripciones y con la posibilidad de que todas las fuerzas políticas pudieran participar de las elecciones generales que se llevaron adelante en octubre de 1983. Lo que no hubo acuerdo, que fue que se reflejó también en esa etapa preelectoral, fue fundamentalmente la conducta a seguir con los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina. Ahí se pusieron dos modelos. El peronismo sostenía la amnistía como una amnistía general, como una herramienta de pacificación hacia el futuro, y el radicalismo planteaba lo que podíamos denominar un juzgamiento selectivo. Es decir, juzgar a los máximos responsables exclusivamente. Y generar lo que podíamos denominar una comisión de verdad que investigara los casos de desaparición forzada en el país. Cuando Alfonsín gana las elecciones y asume el poder, entonces una de sus principales o de las primeras medidas que va a adoptar es justamente cumplir con ese compromiso.
Alfonsín va a ordenar por un decreto como jefe de las Fuerzas Armadas, que es una de las atribuciones que la Constitución le otorga, el juzgamiento de las 3 primeras juntas militares por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el órgano de administración de justicia de la propia fuerzas, ¿no? Es decir, en el contexto de lo que hoy es el Ministerio de Defensa. Es decir, que la justicia militar, que a la vez era la que eventualmente se iba a aplicar, era administrada por el órgano superior, que era el Consejo Supremo de la Fuerza Armada. Entonces Alfonsín resuelve juzgar a las 3 primeras juntas, aplicar el Código de Justicia Militar, que estaba vigente en el momento de la dictadura, es decir, el Código de Justicia Militar, el primer Código de Justicia Militar se sancionó en la Argentina durante la primera etapa de la presidencia de Juan Domingo Perón, es decir, después de la reforma de 1949, de la Constitución de 1949 que habilitaba la jurisdicción militar. Y por el Consejo Supremo de la Fuerza Armada. Estas son las 3 definiciones básicas de ese proceso. Y crea la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, a cuya integración pone 12 personajes, digamos, de distintos ámbitos, de los ámbitos de la cultura, de los ámbitos del ámbito científico, del ámbito de las comunicaciones, como integrantes de esa Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Todo esto, digamos, poco tiempo después de asumir el poder, el 10 de diciembre de 1983. La labor de la CONADEP es una labor que va a desarrollarse entre diciembre de 1983 y septiembre de 1984. La labor, digamos, final, que son la labor final de la CONADEP, se va a expresar en un libro que tiene actualidad hasta hoy en día y que, no sé, ya tiene como 12 o 14 ediciones. El Nunca Más. El libro Nunca Más es una primera descripción político-institucional, porque no hay que olvidar de que la CONADEP fue un órgano creado por el Estado, donde se describe lo que después la Cámara Criminal y Correccional va a definir como plan criminal. Es decir, cómo funcionaba el terrorismo de Estado. Y a su vez, dentro de ese contexto de descripción, que es lo que hace el libro Nunca Más, es decir, es una descripción de la metodología represiva, ese informe tenía, digamos, 4 anexos, de los cuales se han publicado 2, porque un cuarto fue censurado por Alfonsín. Esos anexos son casos de desaparición forzada verificados, que es el famoso debate que se sostiene, digamos, de cuántos son, etcétera. Bueno, inicialmente la CONADEP verifica más de 7.000 casos de desaparición forzada de personas en ese breve plazo de funcionamiento. No quiero que pierda la perspectiva de que funcionó poco menos que de 10 meses la CONADEP. Es decir, que no fue fue una actividad intensa, pero breve temporalmente. Es decir, aparece en el primer anexo las personas desaparecidas, es decir, los casos que se han verificado como desapariciones forzadas de personas. Con lo cual también hay que decir que la CONADEP no verificó la totalidad de los delitos o crímenes cometidos, sino verificó las desapariciones forzadas de personas, exclusivamente, dentro de ese contexto.
Un contexto que era un contexto difícil. La dictadura recién había terminado y las personas, muchas de las víctimas, es decir, ¿cómo se construía eso? Bueno, a través de las declaraciones de las familias, de las víctimas directas del terrorismo de Estado o eventualmente de terceras personas que habían sido testigos. El segundo anexo tiene que ver con los centros clandestinos de detención, es decir, se hace una verificación en esos meses de los primeros centros clandestinos de detención que son verificados, que luego se multiplicaron mucho más con el tiempo. Pero aparece una primera verificación de existencia de centros clandestinos de detención que en general estaban ubicados en fuerzas policiales o militares, es decir, instalaciones policiales o instalaciones militares, principalmente, no en forma exclusiva, pero principalmente en instalaciones militares e instalaciones policiales. Entonces nosotros acá tenemos la base naval de Mar del Plata, por ejemplo, está verificada como centro de detención, la base aérea, el famoso centro La Cueva, o también la comisaría cuarta de la ciudad de Mar del Plata, para poner algunos ejemplos locales. El tercer anexo eran personas vistas, es decir, desaparecidos que fueron vistos en centros clandestinos de detención. Es decir, este tercer aporte fue sumamente importante porque marcaba que las personas aún desaparecidas, es decir, no se habían recuperado sus restos o no se sabía el destino final de las mismas, habían pasado por centros clandestinos de detención que ya la CONADEP había verificado como tales. Ese fue el tercer aporte. El cuarto eran presuntos represores responsables. Es decir, quiénes estaban al frente de esos centros clandestinos de detención, quiénes eran las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese informe nunca fue publicado, pero se elaboró por la CONADEP. Fue elaborado por la CONADEP, pero nunca se publicó. Y acá me preguntan cuál es el primer anexo. Bueno, el primer anexo es personas desaparecidas, es decir, verificación de las personas desaparecidas. Es decir, ese es el primer anexo, que es verificaron en ese momento más de 7.000 casos de personas desaparecidas. Y por supuesto, ese último anexo no se publicó porque eventualmente eso, digamos, contradecía de alguna manera la decisión política de Alfonsín de juzgar a los responsables máximos, los que se consideraban los máximos responsables, dentro de una distinción tripartita que hizo Alfonsín, que expresaba Alfonsín, que era quienes dieron las órdenes, los integrantes de las tres primeras juntas, quienes obedecieron órdenes, es decir, que las recibieron y que las cumplieron, y quienes se excedieron en las órdenes recibidas, es decir, quienes recibieron una orden pero hicieron más de lo que la orden establecía. Entonces, esa era quienes dieron las órdenes, juntas militares. Quienes las habían obedecido, bueno, estaban dentro de la llamada obediencia de vida, amparados por la obediencia de vida. Y quienes se habían excedido en las órdenes, es decir, que habían recibido una orden de detener a alguien y lo habían matado. Se habían excedido en la orden recibida. Después vamos a ver que esto genera toda una serie de problemas hacia el futuro. En ese contexto, el juzgamiento inicialmente ordenado por Alfonsín tuvo la primera dificultad. La primera dificultad fue que el Consejo de las Fuerzas Armadas
no avanzaba en ese juzgamiento de responsabilidad. La idea del alfonsinismo era la llamada autodepuración, es decir, que las Fuerzas Armadas se autodepuraran, sancionaran a los autores de estos delitos y eventualmente se depuraran frente a la sociedad civil democrática y pudieran seguir actuando. Es decir, esta es la idea de la autodepuración. Por eso se le va a enviar los casos al Consejo Supremo de la Fuerza Armada. Respondía también a una tesitura, que también, bueno, había una cuestión de competencia, también de jurisdicción, que hicieran delitos del Código de Justicia Militar, le correspondía ser juzgados por las autoridades o por los responsables de su juzgamiento dentro de la estructura militar, que era el Consejo de Fuerza Armada. Pero también se discutió que la naturaleza de los delitos podía habilitar el ir directamente a la justicia constitucional, porque el Consejo de las Fuerzas Armadas es un órgano administrativo, administra justicia, pero es un órgano de la administración pública estatal y no es un órgano jurisdiccional. No forma parte del Poder Judicial. Bueno, eso fue un debate que en definitiva, vuelvo a insistir, la idea política de Alfonsín era la autodepuración y era que los máximos responsables. Y fundamentalmente se tomó las 3 primeras juntas porque los casos, digamos, que ya se encontraban verificados durante la dictadura, de desaparición forzada de personas, eran mayoritariamente en ese periodo. Iban entre 1976 y comienzos de los 80. Y ahí ya empezaba a diluirse la existencia de desapariciones forzadas de personas. Entonces Alfonsín ordena las 3 primeras juntas. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no decide avanzar. Eso generó un proceso que fue de revictimización, porque los familiares de las víctimas tuvieron que ir a prestar declaración frente a instructores militares que se instalaban en dependencias militares. Entonces, evidentemente, eso también generó una situación de victimización que fue la utilizada por los militares en ese momento, sin ninguna perspectiva de avance concreto. Eso obligó a Alfonsín a presentar un proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, donde se establecía que si el Consejo de las Fuerzas Armadas no juzgaba, tenían derecho a abocamiento, a su juzgamiento, las cámaras criminales y correccionales. Las cámaras criminales y correccionales. Entonces, ese poder judicial, que serían esas cámaras criminales y correccionales federales, se abocaban al juzgamiento de los presuntos responsables, pero aplicando el Código de Justicia Militar. Aplicando el Código de Justicia Militar. Lo que sucedió es que para que esa iniciativa fuese aprobada en el Senado Nacional, donde el peronismo tenía mayoría, en un momento en que los senadores eran elegidos en forma indirecta por las legislaturas provinciales, y la mayoría de las provincias tenían conducciones políticas peronistas. Alfonsín debió incorporar en esa reforma un artículo que decía que los delitos atroces y aberrantes no podían ser justificados por la obediencia debida. Con lo cual esto descartaba esta idea de quienes habían obedecido las órdenes, porque nadie ponía en discusión que la desaparición forzada o la aplicación de la tortura, por ejemplo, de forma sistemática, la detención en lugares clandestinos, eran delitos atroces y aberrantes. Nadie va a discutir esa categoría. Y por ende,
una vez que se produce esa reforma, pasa un tiempo, si estamos hablando de 1984, pasa un tiempo y la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal decide abocarse al seguimiento de la causa de las 3 primeras juntas militares, en la medida en que le corresponde jurisdiccionalmente a esa Cámara. ¿Por qué? Porque la sede de la Junta Militar era en la capital de la República. Además, Alfonsín, como consecuencia también de la verificación sobre el rol de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el terrorismo de Estado en 1984, amplía ese juzgamiento al general Camps, que fue quien era jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en ese periodo que estamos analizando. Por lo tanto, además de las 3 primeras juntas, va a estar el juicio al general Camps como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se produce ese abocamiento sobre los finales de 1984 y la necesidad de llevar adelante el juicio por la Cámara. La Cámara Criminal y Correccional toma determinadas decisiones. Primero que iba a actuar en conjunto, es decir, iba a integrarse como un único tribunal con todos sus miembros, es decir, con las distintas salas, porque las cámaras estaban divididas, como siguen divididas en la actualidad en salas. Bueno, la Cámara decidió que iba a actuar en pleno, la totalidad de los integrantes. Esta es la primera decisión. La segunda decisión es que los juicios iban a ser orales. Es decir, los juicios iban a ser orales. En un momento, estamos hablando de 1985, fin del 84, 1985, todavía la oralidad no era mucho menos que una regla en materia penal, ¿no? Sí, bueno. Sí, justamente acá me refieren a la existencia de un libro que se llama Felices Pascuas, que justamente es uno de los textos que analiza esta realidad que yo estoy describiendo en este momento. Después vamos a explicar por qué el libro se llama Felices Pascuas, un poco más adelante. Se produce ese juzgamiento, se presentan algo más de 700 casos, es decir, Estracera y Moreno Campo presentan como fiscales de esa causa, un poco más, algo más de 700 casos, es decir, se hace una selección a partir también de los aportes que los propios organismos de derechos humanos con sus archivos ya contaban respecto a los casos que podían ser más fuertemente probados, tenían más elementos de prueba para llegar a una condena. Siempre piensen ustedes aplicando el Código de Justicia Militar. Después voy a explicar algunos aspectos en que repercutió esto, el Código de Justicia Militar. La Cámara del Crimen entonces va a producir ese juzgamiento. Ese juzgamiento se va a desarrollar entre abril de 1985 y octubre de 1985. Ahí se va a consolidar fundamentalmente el testimonio de los sobrevivientes. Es decir, que se pudo reestructurar el proceso criminal del terrorismo de Estado, principalmente por el relato de los sobrevivientes, que pudieron describir las metodologías, que pudieron describir la existencia de los centros clandestinos de detención, que pudieron declarar sobre la posibilidad de haber visto, digamos en términos a veces que no son literales, porque las personas estaban vendadas, pero que reconocían a partir de la posibilidad de conversar brevemente o de haber visto así
por debajo de la venda, etcétera, alguna situación, que era lo que particularmente podía darse, de que habían reconocido personas detenidas, y esto fundamentalmente también fue posible a partir del trabajo que hizo la CONADEP en 1984, que justamente hizo una primera sistematización de esa situación. Entonces, todo eso llegó, digamos, al momento de la sentencia. La sentencia se va a dictar en diciembre de 1985. Contemporáneamente, digamos, próxima al Día de los Derechos Humanos. Esa condena va a fijar, primero, que va a haber solamente de esos 9 imputados, la única junta militar que va a ser condenada en su integridad va a ser la primera, y de esa primera solamente Videla y Macera van a ser condenados a prisión perpetua. ¿Por qué se va a dar esta circunstancia? Por una razón bastante simple, que fue después que hubo que tratar de revertir en la reapertura de los procesos en el 2003. Exigían para probar el homicidio la existencia del cadáver, del cuerpo del delito. Si no había cadáver, no había homicidio. Bueno, este fue uno de los elementos que hizo que las posibilidades de homicidio fueran muy restrictivas, muy limitadas. Muy limitadas. ¿Por qué? Porque la recuperación de los cuerpos se había comenzado poco tiempo antes, en 1983, fines del 82, principios del 83, y luego recién con la incorporación en el año 84 del juicio a la Cámara del Crimen, se crea el equipo argentino de antropología forense, que es un equipo de antropología forense que sigue funcionando hasta la actualidad. Y vino un especialista norteamericano forense, el Clyde Snow, que fue el que entrenó a los integrantes y a su vez prestó declaración testimonial de la labor que se hizo en ese periodo hasta el momento del juicio, 1985, en el juicio a los excomandantes. Este equipo de antropología forense hoy por hoy tiene, digamos, jerarquía mundial. Por ejemplo, ha sido el responsable de la recuperación de los restos de Ernesto Che Guevara en Bolivia, por ejemplo, su reconocimiento, usted pueda advertir. Y además fue convocado muchas veces frente a distintos países donde se llevó adelante la represión masiva, países latinoamericanos, como el caso particular de Nicaragua, por ejemplo, bueno, al reconocimiento de fosas comunes, a la identidad de personas enterradas en fosas comunes, etc. Es una institución, digamos, que ha adquirido una trascendencia global, ¿no? Por su responsabilidad, por su seriedad y por su dedicación. Y por lo menos, por ejemplo, en la Argentina tenemos casos en los cuales se han encontrado fosas comunes, por ejemplo, el cementerio de Avellaneda, en las cuales, por supuesto, los restos no se encuentran individualizados y donde se han recuperado restos parciales que no todos han podido ser reconocidos. Una de las situaciones que sí permite ese reconocimiento es la posibilidad del ADN, es decir, los huesos conservan el ADN. Y entonces también se han hecho campañas destinadas a que los familiares de las personas desaparecidas generen, digamos, la entrega de sangre, la extracción de sangre para poder, fundamentalmente con eso, recuperar el ADN familiar y a través de ese ADN familiar poder
determinar la identidad de esos restos óseos. Y por lo tanto, por ejemplo, Macera fue condenado a prisión perpetua por 3 delitos, de los cuales 2 de ellos son casos de Mar del Plata. El caso Yanni y el caso Frigerio, que se exhumaron con anterioridad y que fueron reconocidos como tal. En cambio, Videla, bueno, está condenado por el delito de homicidio en más de 60 casos. Es el que más responsabilidad tiene. Esta mayor responsabilidad del ejército tenía que ver también con el funcionamiento dentro del marco de la estructura militar. Se entendía que la conducción, que eso es lo real, la tenía el ejército. ¿Por qué? Porque todos los presidentes empezaban integrando la fuerza, es decir, era presidente de la República, ¿quién era? El jefe, comandante jefe del ejército. Era Videla. Videla fue, digamos, además presidente de la República. Entonces se entendía que el ejército tenía, digamos, la mayor autoridad. Luego le seguía la Armada y finalmente la Fuerza Aérea. Hay distintos centros de detención que funcionaron en el marco de la Fuerza Aérea, por ejemplo, en el caso particular de Mar del Plata, lo que se conoce como la Cueva, que era un viejo radar que está en las instalaciones de la Fuerza Aérea Argentina en el partido de General Porredón, pero que se entendió de responsabilidad del ejército porque se había firmado un convenio entre la Fuerza Aérea y el ejército para el otorgamiento de ese espacio físico. Por lo tanto, la Cueva no formó parte en ese momento de la acusación de la Fuerza Aérea, sino solamente del ejército. Para que ustedes tengan en cuenta cómo repercutía el tema también del Código de Justicia Militar en ese sentido, en la forma de distribución de las responsabilidades. Y por supuesto que eso marcaba, digamos, un nivel que era ejército, armada, fuerza aérea. Entonces, el jefe de la Fuerza Aérea de la primera junta militar fue solamente condenado a 4 años y medio de prisión. ¿Por qué? Porque el único centro clandestino de detención que se entendió como propio y exclusivo de la Fuerza Aérea fue Mansión Seré, que está en el partido de Morón. Entonces fueron los únicos casos que entraron en la responsabilidad de la Fuerza Aérea. Y después Mansión Seré se destruyó, digamos, físicamente, en forma superficial, porque después se hizo todo un trabajo de excavación para recuperar los cimientos de Mansión Seré, cosa que está, es decir, en este momento se puede rescatar una parte de la estructura, digamos, ¿no? De lo que fue Mansión Seré, a través de ese trabajo. Pero la Fuerza Aérea fue eximida de responsabilidad en las otras 2 juntas militares. A su vez, la Marina fue condenado, digamos, Macera inicialmente de la primera junta y Lambruschini de la segunda junta. Pero el tercer integrante de la tercera junta ya no fue responsable, fue absuelto. Y respecto al ejército, bueno, se condenó a las 2 primeras juntas también, a Videla y a Viola. La tercera junta también fue absuelta. Es decir, vuelvo a insistir con la estructura, porque se entendía, sobre todo se basaba fundamentalmente en la práctica de desaparición forzada de personas. Y no en el proceso de ocultamiento de lo que fue a posteriori, o de lo que en 1982 fue la autoamnistía, es decir, que las Fuerzas Armadas se autoamnistiaron a sí mismas en 1982. No, de la Armada fue condenado Macera y luego fue condenado Lambruschini por la segunda junta. En el caso de Viola y de Lambruschini, 12 años de prisión. Es decir, que había 2 cadenas perpetuas,
dos condenas a 12 años y una condena a 4 años y medio. Es decir, 5 condenados, 4 absueltos. Ese fue el resultado de ese juicio. Pero uno de los aportes fundamentales que ese juicio hizo fue el plan criminal, la descripción del plan criminal, que en materia de delito de lesa humanidad tiene que ver con la sistematicidad. Es decir, que hubo un plan, que ese proceso de detención, de prisión clandestina, de desaparición, de homicidio, etcétera, estaba todo planificado. Y eso fue perfectamente probado y demostrado en ese juicio. Por lo tanto, eso va a tener, esa sentencia va a tener una gran repercusión posterior, porque justamente para inscribir los delitos dentro del contexto de la sistematicidad, y bueno, siempre se ha recurrido en forma constante, se ha recurrido a la sentencia de los excomandantes y a la verificación del plan criminal por la Cámara Criminal y Correccional. Es decir, que ese ha sido un aporte insolayable. El segundo es que rompe un proceso de impunidad tradicional en la Argentina frente a los restantes golpes de Estado. Nunca ningún golpista fue juzgado en el país hasta este juzgamiento de 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El tercer elemento que hay que destacar de este proceso es la proximidad de la dictadura, que después vamos a ver, se hizo sentir claramente a través de 2 levantamientos militares, en 1987 y en 1988. Es decir, que la presencia militar o de los sectores responsables del terrorismo de Estado en la década del 80 era muy diferente a lo de 2003. Donde además las propias Fuerzas Armadas ya veían esta figura, Videla, Bussi, etcétera, como un lastre. Es decir, como un lastre que querían de alguna manera sacarse de encima. En cambio, en la década del 80 tenían una fuerte influencia. Tenían una fuerte influencia y esto, bueno, los hechos políticos lo demuestran con toda claridad, digamos, no es solamente una especulación. Y eso creo que también es destacable. También es destacable respecto a ese proceso de juzgamiento, ¿no? La posibilidad de que se haya podido juzgar, romper un proceso de impunidad y dentro de un contexto de proximidad con el abandono del poder por la propia dictadura militar. Bueno, vamos a dejar acá. En la clase de mañana voy a continuar explicando un poco este proceso hasta la llegada, digamos, de las leyes de impunidad y el indulto, este último durante la época del presidente Carlos Menem, y luego vamos a ver el proceso que se reabre a partir del 2013 en adelante. Muchas gracias. ¿Cuál fue el primer elemento? Bueno, el primer elemento es que se quiebra con un proceso de impunidad. Ese es uno de los primeros elementos fundamentales, ¿no? Es decir, como expliqué antes, hubo 5 golpes militares con anterioridad y ninguno fue sometido a ningún tipo de proceso, enjuiciamiento por las conductas que había llevado adelante. Es decir, que ese proceso de impunidad se rompe con el juicio de los excomandantes. Ese es el elemento fundamental. Para mí primario. El otro elemento fundamental es la proximidad del golpe de los militares, digamos, en el poder. Es decir, que ese juzgamiento se ordena en forma inmediata. Es decir, a las pocas semanas, Alfonsín ordena el juzgamiento de haber asumido el poder. Es decir, 20 días antes gobernaban los militares. Es decir, esta proximidad también es significativa. Y se reflejó después en las
las confrontaciones, digamos, que se dieron entre las Fuerzas Armadas, y principalmente el Ejército y el Gobierno Democrático de Alfonsín, ¿no? En el 87 y en el 88. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, excelente Hasta clase. mañana, profesor. No, acá me preguntan la fecha de examen, pero yo todavía no tengo, no me han hecho llegar el cronograma de fechas. No lo tengo hasta el momento, pero voy a tratar de averiguar y si ya está fijado, se los comunico. Bueno, veríamos eso. Dice que es el 30 y se juntaría con derecho penal. Bueno, ya vamos a ver eso, cómo lo resolvemos.